Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a seguir hablando de las hormonas tiroideas. Si bien es verdad que la glándula tiroides está ubicada en la cara anterior del cuello, ¿vale? Justo debajo del cartílago cricoides, es decir, debajo justo de la laringe y delante, no obstante, de la tráquea, está compuesta por 2 lóbulos conectados por un istmo. Los lóbulos están sobre todo constituidos por unos acinos o folículos que son importantes y formados sobre todo por una capa de células foliculares que son epiteliales cúbicas, ¿vale? Os recuerdo, es un epitelio cúbico que rodean un coloide. El componente principal de ese coloide es una glucoproteína de gran tamaño que es la tiroglobulina. Las hormonas tiroideas normalmente tienen actividad y metabolismo de manera un poco diferente quizás a otro tipo de regiones. Si bien es verdad que las 2 hormonas tiroideas principales son la tetrayodotironina o tiroxina, que es la T4, y la triyodotironina T3. Son sintetizadas en cualquier caso ambas en las células foliculares y se almacenan en ese coloide que acabo de comentar. La T4 o tiroxina, también llamada así, es la que tiene actividad hormonal mínima, tiene mayor vida media no obstante que la T3, es la que mayoritariamente se sintetiza en el tiroides y por tanto es la principal hormona secretada hacia la circulación. Solo un 0,04% de la T4 se encuentra en forma libre porque normalmente en la sangre y mayoritariamente está unida en el 99% de los casos a la globulina fijadora de tiroxina, la TBG, y en menor medida a la transtiretina y a la albúmina. Casi toda la tiroxina secretada por el tiroides sufre normalmente un proceso de monodesyodación y se convierte por tanto en triyodotironina a nivel extraglandular de modo del riñón o del hígado normalmente. La T3 es la forma más potente y activa, pero menos abundante, sin embargo, que la T4 que acabamos de comentar. Es la hormona tiroidea mayoritariamente empleada por los tejidos, tiene una baja vida media y la fracción libre de la triyodotironina circulante es del 0,3 al 0,4%. De hecho, la mayor parte de esta T3 circulante, que es el 80%, se produce fuera del tiroides a través de la monodesyodación de la T4, que es lo que hemos comentado también antes. Ambas hormonas, tanto T4 como T3, actúan mediante unión a receptores nucleares y estos receptores se suelen encontrar unidos a las cadenas genéticas de ADN o junto a ellas, por lo que suelen formar un heterodímero con el receptor retinoide X, llamado PXRXR, y al unirse a esa hormona
tiroidea se activa así el proceso de transcripción de los genes y la síntesis proteica. No obstante, las hormonas tiroideas parecen tener también efectos celulares no genómicos e independientes también de esta transcripción génica. Las hormonas tiroideas también se metabolizan en el citoplasma celular por un conjunto de enzimas llamadas desyodasas, que son muy importantes. Y la T3, que tiene una forma de la T3 reversa, que se llama así, RT3, es otra hormona tiroidea de muy baja importancia comparado con las anteriores y que no tiene de hecho actividad metabólica y sus concentraciones se elevan en algunas enfermedades. Y vosotros diréis, ¿y entonces para qué me la comenta? Bueno, porque en la glándula tiroides también hay células parafoliculares o células C que secretan la hormona calcitonina liberada en respuesta a la hipercalcemia y son encargadas de reducir las concentraciones séricas de calcio. En algunos casos se ve que esa T3 reversa, que es esa hormona tiroidea y tal, también se puede encontrar cuando hay algún tipo de patología un poco alterando los resultados, aunque aún no se sabe mucho de esta T3 reversa. La síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas también es súper importante porque la síntesis de las hormonas tiroideas se produce en el interior de las células epiteliales cúbicas folliculares del folículo tiroideo y son almacenadas, como he dicho, en el coloide, denominadas, por tanto, tiroglobulina. Bien, ¿qué requieren entonces las hormonas tiroideas? ¿Qué requieren? Pues principalmente el yodo, que proviene de los alimentos, y el agua, en forma, por tanto, de yoduro. Así pues, el atrapamiento del yoduro es muy importante porque es captado por las células tiroideas foliculares a través de la bomba de yoduro, que es un simportador de sodio-yodo o simportador del yoduro de sodio, por lo que el cotransporte en contra de gradiente del yodo es importante. Así, la energía requerida para producir el gradiente de sodio proviene de la bomba sodio-potasio ATPasa y por tanto, es un transporte activo de tipo primario, ya que requiere energía. Bien, el yoduro es transportado así hacia el coloide por medio de un transportador de cloruro yoduro llamado la pendrina, y esta proteína normalmente se localiza, de hecho, en la membrana apical de las células tiroideas. Así, las células epiteliales tiroideas también se sintetizan con la tiroglobulina, que posteriormente es secretada hacia el coloide. La oxidación del yoduro, gracias a la acción de las peroxidasas, está situada como una membrana apical de la célula tiroidea. El yoduro, de hecho, es oxidado hasta el yodo 2 en vez del yodo 3 y para luego así poder unirse a los restos de la tirosina de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína con aproximadamente 150 restos de tirosina que es sintetizada en células epiteliales tiroideas. Además, se almacena en yoduros en los folículos tiroideos y es además el principal almacén, como digo, de las hormonas tiroideas en dichos folículos. La organización y la yodación de la tiroglobulina sobre todo consiste en la unión del yodo a los restos de esas tirosinas de la tiroglobulina con ayuda de una yodasa y tiene lugar justo antes de excretarse hacia el coloide. En la interfase normalmente célula-coloide se combinan de hecho con un yodo normalmente, llamándose entonces monoyodotirosina o MIT, que sería eso, un yodo más una tirosina, o de dos yodos, entonces serían denominados DIT o diyodotirosina, que son eso, dos yodos y una tirosina, ¿vale? El acoplamiento pues es que sería el siguiente punto donde se acoplarán entre ellas mediante un enlace éter para producir las dos formas de hormonas tiroideas, que es la diyodotirosina más otra diyodotirosina van a dar una T4, ¿vale? La T4 que hemos comentado antes. Y una diyodotirosina más una monoyodotirosina va a dar la T3. La secreción en cualquier caso, tanto de T3 y de T4, permanecerá incorporada en la tiroglobulina en el coloide hasta que las células foliculares pues las incorporen por pinocitosis. En esas células foliculares, por una hidrólisis normalmente de tipo lisosomal, la T3 y la T4 se separarán de la tiroglobulina, que está digerida por unas proteínasas también que permiten que se liberen estas hasta la sangre, y las tirosinas yodadas que no se han acoplado de manera que liberarán en este caso el yodo, para poder reciclarlo para las desyodasas y poder producir nuevamente el ciclo. Los aminoácidos se utilizarán, por tanto, para la síntesis de nuevo de la tiroglobulina, como os podréis imaginar. El transporte de las hormonas tiroideas también es importante porque cuando acceden a la sangre más del 99% de la tiroxina y también
de la triiodotironina se combinan de inmediato con diversas proteínas plasmáticas, una forma inactiva sobre los tejidos que actúa como reservorio, por tanto, mayor de vida media para estas hormonas. Las hormonas tiroideas, sobre todo, se encuentran en un equilibrio reversible con sus proteínas porque esas proteínas transportadoras son principalmente la globulina de unión a la tiroxina o la TBG, de la cual ya creo que os he comentado antes algo. Es de muy elevada afinidad, es un principal transportador y sobre todo transporta alrededor del 70% de la T4 y el 80% de la T3. Luego tendremos la prealbúmina fijadora de tiroxina, también llamada transtirretina, que se encuentra con una elevada afinidad, transporta el 10% del T4, ¿vale? Y una baja unión, sin embargo, al T3, muy poquito. Y la albúmina, que tiene una baja afinidad en general y transporta el 19% de las T4 y un 9,6% aproximadamente de las T3. Debido a la gran afinidad de las proteínas plasmáticas de unión, la T3 y la T4 se pueden liberar de manera más lenta en las células de los tejidos a donde llegan. La forma más libre es la que actúa en los tejidos, por cierto, y las hormonas tiroideas, que presentan un comienzo de acción más lento en ese periodo prolongado de latencia que presentan, tienen una acción, por tanto, como os digo, más lenta, más prolongada y que dura mucho más tiempo. Lo que hablábamos antes, hay hormonas que pueden durar segundos, estas sin embargo pueden llegar a durar varios días y demás. La regulación de la función tiroidea normalmente es por la secreción tiroidea a través del eje hipotálamo-hipófisis. Os recuerdo que el hipotálamo tenía la TRH, que es la que va a estimular en la adenohipófisis la liberación de TSH. Esta a su vez llegará hasta el tiroides y promoverá la liberación de T3 y de T4. Bien, pues la somatostatina normalmente suele ser el inhibidor que actúa a nivel hipotalámico y adenohipófisis de manera que inhibe que se libere la TSH, ¿vale? Entonces, claro, al no liberarse TSH, pues no llegan suficiente hasta el tiroides no genera tanta ni T3 ni T4 y entonces menos hormonas tiroideas en conjunto. Así, a grosso modo. Si bien es verdad que, no obstante, la TRH, que era la hormona liberadora de la tirotropina o tiroliberina, es muy importante y es el primer punto. Os recuerdo que la TSH también se la llamaba tirotropina. Normalmente la tirotropina, la TSH, también se puede encontrar afectada cambiando de tamaño y la actividad secretora y el número de células tiroideas pueden tener una hiperestimulación produciendo algo que se llama bocio, que es como una inflamación en la zona del cuello. Favorece normalmente la producción y la secreción de las hormonas tiroideas, como ya os he dicho este punto, pero es verdad que si se inhibe esa TSH con la somatostatina, principalmente, hay una retroalimentación normalmente también negativa de los niveles de las hormonas tiroideas que también regulan la propia producción. La dopamina y los glucocorticoides también pueden ayudar a inhibir, por cierto, la TSH. Las sustancias normalmente antitiroideas, o por tanto que suprimen la secreción también tiroidea, son fármacos antitiroideos, como es el caso del metamizol o el carbimazol, por ejemplo. La concentración elevada de los ioduros en sangre, por ejemplo, cuando hay una disminución de la actividad o el aporte sanguíneo y también el tamaño de la glándula tiroidea, todas estas modificaciones pueden producirlo. Se administra también una solución de Lugol, incluso durante 2 a 3 semanas antes de una extirpación quirúrgica tiroidea, ya que disminuye normalmente el sangrado y el alcance de la intervención, o los bociógenos, normalmente conocidos por ser compuestos químicos presentes en algunas plantas, sobre todo de la familia Brassicaceae, que son el repollo, la coliflor o el brócoli, y que tienen la capacidad de bloquear esa absorción y utilización del yodo como consecuencia del tiroides aumentado y produciendo ese bocio, como os comentaba anteriormente. Otras sustancias que afectan a la función tiroidea también pues son a veces los estrógenos, porque suelen aumentar la síntesis de la tiroglobulina, sobre todo aumentan la síntesis de tiroglobulina y también de los receptores de la TRH en hipófisis, lo que conlleva un aumento de la acción de las hormonas tiroideas. ¿Y qué función tienen entonces fisiológicamente estas hormonas tiroideas? Pues el aumento de la transcripción de una gran cantidad de genes, el aumento del número de la actividad de las mitocondrias, que aumentan por tanto la síntesis de ATP y el metabolismo basal, además de la termogénesis, la estimulación del metabolismo tanto de hidratos de carbono, aumentando la glucólisis, la captación de glucosa de los tejidos, gluconeogénesis y secreción de la insulina, recordar, iros a bioquímica metabólica si no os suena nada de esto, los lípidos, con la lipólisis incrementada, la elevación plasmática de ácidos grasos libres, la reducción del colesterol, la sangre estimulada con su secreción biliar,
Un montón de cosas están estimulados en este sentido y también a nivel de las proteínas, aumentando sobre todo la transcripción de un gran número de genes, aumentando la síntesis proteica a nivel estructural, transportadora y también de las enzimas, y sobre todo el estímulo del crecimiento del tejido encefálico y somático en el feto cuando se es un recién nacido. También, por supuesto, estimula a la hormona de crecimiento y a la mielina, que también son tan importantes a nivel, como digo, del sistema nervioso. El aparato cardiovascular también presenta una importancia destacada, sobre todo de las hormonas tiroideas, con el aumento del gasto cardíaco, la fuerza cardíaca, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo para mantener el aumento del metabolismo que pueda requerir más oxígeno en determinados momentos. Y sobre todo aumenta también la respuesta cardíaca a las catecolaminas en los determinados momentos en los que se pueda llegar a necesitar, como ya lo vimos. El aumento del consumo de oxígeno y del metabolismo basal en general, la conversión hepática del caroteno en vitamina A, súper importante también, y produce en algunos casos una regulación importante en la pérdida de peso, en la hiperfagia, en el temblor, en el insomnio, la hipertensión o la ansiedad. Y por supuesto en la función sexual normal, porque la carencia en hombres de este tipo de hormonas tiroideas puede producir una pérdida, como hemos comentado anteriormente, de la libido y también del exceso a veces de impotencia. En las mujeres sobre todo puede llegar a ocasionar algunos trastornos de o bien que no tengas regla o bien que tengas demasiadas reglas o menstruaciones, por tanto, en cualquier caso, irregulares. Las patologías normalmente del tiroides son los síndromes de hiperfunción, ya bien sean el hipertiroidismo o tirotoxicosis, que son procesos normalmente, o se denominan así normalmente, a los síntomas y signos clínicos que derivan del efecto del aumento de estas hormonas tiroideas. Ese hipertiroidismo normalmente es únicamente el aumento de esas hormonas tiroideas por hiperproducción del tiroides, pero esos mecanismos además fisiopatológicos pueden llevar a cabo la tiroxicosis sin hipertiroidismo, que sería el caso de cuando hay un trastorno que no está asociado con una hiperfunción tiroidea como tal, pero sí que se ve, por ejemplo, que hay un origen exógeno por administración de esas hormonas tiroideas, que entonces lo que hace es que hay unos procesos destructivos tiroideos dando una tiroiditis subaguda o tumores ectópicos, etcétera, que lo que promueven es que se aumenten los niveles de la T3 y de la T4, pero mientras tanto tenemos a la TSH en niveles bajos y hay una disminución de la captación de yodo radiactivo por el tiroides. Eso se puede ver. Y se denomina, por cierto, RAIU, ¿vale? RAIU, ¿vale? Que se escribe así. El hipertiroidismo primario sería por enfermedad intrínseca tiroidea. Es el caso del bocio multimodular tóxico, que es la enfermedad de Plummer, también llamada así, o el adenoma autóctono hiperfuncionante, que sería otro tipo. Estas patologías son más frecuentes en personas más mayores, pero sí que es verdad que la TSH en este caso está muy disminuida, ya que hay un exceso de T3 y de T4 que anula la propia secreción. Entonces, como tenemos una T3 y una T4 muy alta, otra vez la TSH está baja, y en este caso esa disminución en la captación de yodo radiactivo por tiroides aquí no disminuye, aquí aumenta. Y en el caso del hipertiroidismo secundario, que sería el otro tipo que nos queda, hay una estimulación de sustancias extratiroideas, de manera que lo que puede ocurrir es que o aumenta la TSH, que se puede producir por un adenoma hipofisiario que sea productor de la TSH y entonces pues aumenta esos niveles. Como aumentamos mucho la TSH, aumentamos la T3 y la T4. ¿Qué implica eso? Que aumenta la captación de yodo radiactivo por el tiroides. ¿Vale? Cuando se produce unas gonadotropinas que tienen tumores trofoblásticos y en hiperemesis del embarazo, es decir, con algunas alteraciones importantes en ese caso, se aumentan la T3 y la T4, ¿vale? Aumentan las hormonas. Disminuye la TSH, pero conseguimos, como en el caso del hipertiroidismo de tipo primario, aumentar la captación de yodo radiactivo por el tiroides, ¿vale? Y las inmunoglobulinas estimulantes, con la enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, presentan unas altas concentraciones tanto de las hormonas tiroideas, disminuiría nuevamente la TSH y, sin embargo, nuevamente encontramos que la captación de yodo radiactivo por el tiroides está aumentada. Las manifestaciones clínicas de tipo metabólico también de estas hormonas tiroideas que condicionan al catabolismo
del consumo de oxígeno y también al aumento del tono simpático, pueden afectarse, por ejemplo, algunos puntos. Entre otros, sobre todo, destacan los síntomas generales como el adelgazamiento, la intolerancia al calor, el aumento del apetito, la mirada brillante, la piel caliente y húmeda, un cabello fino, se puede ver incluso alopecia, a veces asociado con el estrés. A nivel digestivo, el tránsito intestinal suele estar muy aumentado. A nivel cardiovascular hay taquicardia o efecto ionotrópico positivo, arritmias, entre otras cosas. Respiratoriamente vemos disneas. A nivel nervioso, psíquico hay temblor constante, nerviosismo, intranquilidad, labilidad emocional, etc. A nivel locomotor, la miopatía o osteoporosis, por ejemplo. También algunos reflejos más exaltados de lo normal o el aumento del metabolismo basal, por ejemplo, además de que a nivel sexual puede ocurrir la impotencia o la infertilidad. Una cosa importante es que normalmente la enfermedad de Graves-Basedow, que la he comentado antes, es el hipertiroidismo más frecuente en el adulto en edades medias, sobre todo en mujeres más jóvenes que en hombres. Ya sabéis que muchas enfermedades van más a mujeres que a hombres, sobre todo porque esta enfermedad es multisistémica y de origen autoinmune. Ya os he explicado 1000 veces que hay un trabajo que yo me hice de cómo el sistema inmune atacaba más en las enfermedades autoinmunes a las mujeres que a los hombres. Irlo a ver, está en las redes sociales. Y sobre todo es muy interesante porque en este caso esta enfermedad está caracterizada por el hipertiroidismo, el bocio difuso y los signos extratiroideos que incluyen algunas alteraciones oftalmológicas y dérmicas. Normalmente los linfocitos del tiroides que se sintetizan con anticuerpos de IgG de tipo tiroestimulantes se estimulan normalmente hacia el receptor TSH y producen entonces una hipersecreción de las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa? Que como la TSH se encuentra disminuida, ya que el exceso de la T3 y la T4 anularían su secreción, pues esto produce todo el desequilibrio y toda la enfermedad. Normalmente los tratamientos suelen ser con el metamizol y con el carbimazol, ¿vale? También hay algunos tratamientos ya más de cirugía y demás, pero bueno, eso ya son otra historia y mucho más grave. El síndrome normalmente del hipotiroidismo se suele asociar con la situación que resulta la falta precisamente de los efectos de las hormonas. Se suele asociar con la falta de los efectos de las hormonas tiroideas precisamente sobre los tejidos del organismo. Lo más normal es que se deba a una disminución de su producción en el tiroides, pero también podrían considerarse en caso especial del hipertiroidismo del que resulta de la resistencia periférica a la acción de las hormonas tiroideas. Anteriormente se denominaba el mixedema, ya no se acepta porque el mixedema es un síntoma extremo del hipotiroidismo, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que pues se ven manifestaciones clínicas y metabólicas también importantes en este caso, por ejemplo, el aumento de peso, intolerancia al frío, déficit de crecimiento, la piel suele estar seca, amarillenta, como con un acúmulo de carotenos, también suele haber palidez, sudoración disminuida, alopecias, estreñimiento a nivel digestivo, efectos cronotrópicos y ionotrópicos de tipo negativos, normalmente a nivel cardiovascular, cardiomegalias, hipercolesterolemias asociadas al corazón. Locomotoramente vemos también que hay mucha rigidez y una contractura muscular con mucha facilidad, espasticidad, síndrome del túnel carpiano, debilidad. Bueno, ya hemos comentado muchas de estas patologías, pero bueno, para que las tengáis asociadas. Y nervioso y psíquico, pues bueno, encontramos también algunos daños en pérdida de memoria, fatiga, letargia o somnolencia extrema. Muchas de las patologías no las comento porque ya las hemos ido comentando en vídeos previos, ¿vale? Por eso voy un poco más rápido para no repetirme tanto excesivamente. Dicho eso, por la clasificación de las hormonas propiamente tiroideas, pues encontramos sobre todo el hipotiroidismo primario, ¿vale? Que serían los trastornos congénitos en el desarrollo, los trastornos, por ejemplo, como causas autoinmunes, como es el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad que efectivamente es autoinmune y que normalmente lo que hace es afectar a los inhibidores del receptor de la TSH, o también en algunos casos pues por destrucción o ablación de tipo cirugía hacia la zona de la tiroides, ¿vale? O algún daño de este tipo. Con niveles elevados también de la TSH encontramos una respuesta de la TRH más intensa en este tipo de casos de los hipotiroidismos primarios. Los secundarios o hipofisiarios, por fallo de la hipófisis por lesiones inflamatorias, hay déficit de hecho de la TSH y la respuesta de la TRH se encontraría de manera nula. El hipotiroidismo terciario o hipotalámico vemos que tiene
un déficit de la TRH y si hay respuesta a la estimulación con TRH, la TSH se encontrará entonces disminuida. Y por la resistencia a la acción de las hormonas tiroideas también vamos a encontrar que los receptores de las hormonas tiroideas pueden presentar deficiencias congénitas, también puede haber alguna resistencia periférica a estas hormonas a nivel de los propios tejidos y también puede ocurrir en algunos casos que la disminución de la sensibilidad de la célula tirotropa hipofisiaria a la acción del SATE3 en la inhibición de la propia producción de la TSH también puede llegar a afectar a las neuronas del núcleo paraventricular hipotalámico de la producción a su vez de la TRH. Otras alteraciones de las funciones, por ejemplo, pues lo que os comentaba antes, el bocio, es el aumento del tamaño de la glándula del tiroides, que evidentemente como no es lo normal y no es lo natural, cuando es la alteración suele ser mayor o va progresando cada vez más, se suele asociar con un hipotiroidismo subclínico. Por tanto, aumentan las cantidades de TSH y se encuentran normalmente tratadas con 5 gotas por mes, por ejemplo, de solución de Lugol, comprimidos de yoduro potásico o una cirugía si hay una clínica ya muy grave. Lo más normal es eso, que se intente disminuir la absorción del yodo, porque normalmente lo que estás teniendo el problema es que estás cogiendo demasiado yodo y estás teniendo demasiadas hormonas tiroideas. Las pruebas diagnósticas más típicas para los temas de las hormonas tiroideas suelen ser determinación de los niveles séricos tanto de la T4 como de la T3 por los radioinmunoanálisis, por eso he dicho antes que se puede marcar radiactivamente a las hormonas tiroideas y ver a ver cómo se absorben, el yodo también, la determinación de la TSH, también muy importante recordar hipotiroidismo primario, TSH elevada, hipotiroidismo secundario o terciario, la TSH está disminuida. La prueba de estimulación también con la TRH para ver si el nivel de afectación está más arriba con los hipertiroidismos. Os recuerdo, el primario no tendría aumentada la TSH, el hipertiroidismo tiroideo de la enfermedad de Hashimoto sí que tiene aumentada la TSH, el hipertiroidismo hipofisiario secundario no aumenta la TSH y en el terciario, el hipotalámico, sería el que al administrar esa TRH importante, se suplen las necesidades y se alcanzan los niveles normales, ¿vale? Por eso hay que descartar. Y la captación del yodo radiactivo por el tiroides con el sistema que hemos dicho antes, el RAIM, que es el porcentaje de esa pequeña dosis oral de yodo radiactivo que se puede ver efectivamente cómo se asimila en un periodo de unas 24 horas y ver efectivamente los distintos tipos de patologías que podamos encontrar asociadas. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.